Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Bienvenidos sean todos a esta entrega del día de hoy de Políticas Públicas por Cinevisión Canal 19 para todo el país y a través de Cinevisión y nuestras redes sociales para todo el mundo. Hoy tenemos un gran invitado y vamos a tomar todo el tiempo. Está con nosotros Andrés Enrique tempranito. Hola, doctor. Saludos. Presente nuestro invitado de una vez. Bueno, José Ignacio Paliza, precandidato a la presidencia del PRM en todo el país. Yo quiero pedirle disculpas que ustedes, hasta con unos pañuelitos y unas cosas, yo he venido más informal porque estoy en campaña. Y en campaña recuérdese a estar en una vestimenta más versátil. Recuérdese que nosotros somos de la base. Sí, de la base. No somos... José Ignacio. Cambió ya. Yo sábana perdida, cogí para lo claro y ustedes me han pulido aquí. José Ignacio, vamos a empezar por el discurso del presidente. Tú como congresista, senador, vocero prácticamente ya del partido con esta candidatura, ¿cómo tú aprecias el discurso del presidente? Yo confirmé que en República Dominicana vivimos en dos países muy diferentes. Uno, el que ven los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y el segundo, el que vive la mayor parte de los dominicanos y las dominicanas. El último Latinobarómetro midió y presentó en el que de cada 10 jóvenes, 6 quieren abandonar su país. Ese no fue el país que se retrató en el discurso del pasado martes. Un país en donde se viven de incongruencias o de contrastes demasiado manifiestos y en donde en los últimos 22 años el Partido de la Liberación Dominicana ha podido gobernar o ha tenido a bien gobernar 18. Ha rendido cuenta 18 veces. 18 años es suficiente tiempo para haber resuelto los grandes problemas nacionales y no conozco de uno solo que haya estado satisfecho. 18 años es mucho tiempo. Bueno, pero ahí hubieron muchas cifras. Por ejemplo, si vamos a los 18 años, yo quiero que tú me expliques. Bueno, los 18 años del PLD, entonces tú sacas todos los discursos, los 27 de Leonel y de Danilo, ellos están sacando gente de la pobreza. No, sí, yo me atrevo a Se pensar. supone que el que sacaron de la pobreza no vuelve para allá, ¿verdad? Lo que yo Entonces, cuando tú haces la sumatoria de todos los años sacando gente de la pobreza. Suman más que los habitantes de República Dominicana. Pero no una vez, no, lo duplican. Sí. Está por encima de los 20 millones, porque el año pasado, para no irnos muy lejos, Danilo habló del millón de la pobreza. De 1.200.000. Y ahora volvió el mismo caso, es decir, que los del año pasado ya estaban fuera. Solamente en estos 2 años van 2.400.000 gente sacada de la pobreza, más los otros años, da una cifra que yo no la veo. Pero sé que cuando se habla de cifras o se hablan de proyectos que se han implementado, el contraste debe hacerse con datos, con informaciones y con precisiones. Hablemos de las cosas que no se mencionaron, que para mí eran los elementos fundamentales o principales que la gente, el ciudadano, deseaba que fuera atendido, que fuera discutido. Temas como, por ejemplo, el de la corrupción y la impunidad. En 70 páginas de discurso, 2 horas y 10 minutos, se mencionó la palabra corrupción 2 veces. Y la persecución de la corrupción o el fin de la impunidad quedaron omitidas. Otro tema que para mí también fue un gran ausente es cómo vamos a desmontar nuestra deuda. Lo cierto es que hoy el país debe 36.000 millones de dólares. Que tomamos prestado 423 millones de pesos al día. 17 millones de pesos por hora. En el rato que estaremos aquí, en este espacio televisivo, de 1 hora, que estaremos aquí de 1 hora, el monto que nosotros habremos tomar como país supera, es de 1 hora, son 17 millones de pesos. Lo que quiere decir es, ¿y cuál es la filosofía de cómo vamos, o el plan para desmontar esa deuda? En el discurso, lo único que conocí sobre deuda, que inclusive la sala se paró a aplaudir, es que estamos tomando prestado y que los están prestando en los mercados internacionales en pesos. ¿Cómo puedo sentirme yo orgulloso? ¿Cómo yo me puedo sentir orgulloso de que el gobierno esté tomando prestado para pagar intereses?
que estemos tomando prestado para cubrir el día a día de los servicios básicos mínimos que el Estado Dominicano provee. Eso no es algo que a mí me puede llenar de orgullo, sino de preocupación. Otro tema que quedó ausente, escúchame Juan, del discurso, es el tema de la criminalidad. Y yo sé que se mencionó, pero se circunscribió la criminalidad a hablar de las riñas entre vecinos, entre familiares, o los homicidios que suceden como consecuencia de una disputa vehicular, de un accidente vehicular. Yo el día antes del discurso salí con mi esposa y estábamos recorriendo una zona de la capital, y yo, para convencerla de caminar 2 o 3 cuadras, me fue muy difícil, porque ya la criminalidad no es un tema de percepción, es un tema de realidad que toca a cada uno de nosotros. No importa el área donde usted vive, el sector que usted le ha tocado interrelacionarse, lo cierto es que la criminalidad nos ha tocado a todos. Y para concluir esta parte inicial del análisis del discurso, otro gran tema omitido fue el caso del trato que le vamos a dar a los indocumentados. Se habló de la protección de la frontera y sellar la frontera, que yo estoy de acuerdo y se debe hacer mucho más. Pero en República Dominicana hoy viven cientos de miles, se habla de millones de ilegales, que no solamente son haitianos, que hay de otras nacionalidades, que por razones diferentes han venido a vivir a República Dominicana, pero se encuentran de forma ilegal. ¿Qué vamos a hacer con esos cientos de miles, con esos millones de habitantes o ciudadanos? No se habló nada. Vamos a omitir que esa realidad existe. Es tan difícil o más que los que viven o los inmigrantes posibles que pueden venir en el futuro. Porque esos inmigrantes hoy ilegales en República Dominicana van a procrear, van a seguir creciendo de forma numérica y seguirán siendo un peso importante sobre los compromisos financieros que tiene el propio Estado. Pero hay otra parte, hay otra parte del discurso que es bueno que usted como senador nos diga, y es todas esas obras que Danilo prometió, que algunos la ha prometido en varias ocasiones, entre ellos la presa de Monte Grande, que ya se ha prometido desde antes del 2010, sí. Estoy oyendo eso. Yo era diputado y ya eso estaba hablando. Y de obras, por ejemplo, el cruce a desnivel en la Isabel Aguiar y la 27, eso todos los años se promete y nada. Díganos, ¿dónde está el dinero para hacer todas esas obras? No, y más, pero déjame agregarle en el tema de endeudamiento que vivimos, es complicado saber de dónde surgirán los requerimientos financieros que necesitaremos para solventar esas 50 y tantos hospitales por terminar, sí. Vías troncales por construir, un plan agresivo de obras públicas que se anunció, pero no sé de dónde van a provenir los fondos para poder materializarlo. En el Senado no se ha hablado de eso. No, hay algunas obras que sí fueron consignadas en el presupuesto, pero un presupuesto ya financiado, ¿verdad? Y la mayor parte de esas obras son difíciles de entender con las constricciones económicas que tiene el gobierno dominicano actual, los compromisos que ha ido tomando, no solamente en el ámbito local y del mantenimiento del gobierno, sino en sus compromisos internacionales, de dónde van a salir todos los recursos necesarios. Para cerrar ahí, Paliza, ya con el análisis del presidente de la República, él dio unas cifras ahí que yo no soy buen economista, pero aprendí por lo menos el ABC de la economía, que él su gobierno sacó 7.4 dominicanos de la pobreza y que también pasaron a clase media, 14.2 de la pobreza y 7.4 pasaron a clase media. ¿Y dónde está la otra parte entonces? ¿Qué pasó con los pobres que salieron, la más de la mitad, no pasaron a clase media? Entonces, ¿dónde quedaron esos? ¿En qué clase social se pueden poner eso? Porque si yo mal no me equivoco, de 14 a 7 hay una diferencia de 7 algo, ¿verdad, doctor? Sí. Entonces, ¿dónde están esos? Lo que pasa es que los estratos en el que se divide, en el que los economistas dividen la condición de vida de los individuos, es variante. Entonces se habla de extrema pobreza, se habla de pobreza relativa, se habla de pobreza, son diferentes esquemas. Lo importante también del discurso, al margen de esas cifras, son cosas que son más, vamos a decir, más tangibles. Por ejemplo, las estadísticas que da el presidente en materia de los empleos que se han generado. Hablaba de 120,000 empleos en el último año. Sin embargo, cuando tú te vas a la cifra del propio Banco Central de la República Dominicana, te indica que el 77% de esos 120,000
empleados son empleados informales. Okay. Y entonces, de los otros empleados formalizados, 6 de cada 10 son empleados gubernamentales. O sea que el crecimiento en realidad del empleo de República Dominicana, del empleo formal, porque ese es el que tiene sentido, hacia allá que queremos ir, lo que están chiripeando en la calle, bueno, están buscándose la vida, pero no tienen las garantías ni las redes sociales que se generan a través del empleo formal que deberían tenerse. Y por tales, lo que ha crecido en materia de empleo son empleos públicos. Y la ley de partidos que fue tocada por el presidente del Senado de manera inoportuna, queriendo tergiversar y enredar la cosa. No, es oportuno que se toque la ley de partidos. Y es oportuno que el presidente del Senado... Era el escenario para y que el presidente del Senado haya asumido como una prioridad en esta legislatura la de sacar la ley de partidos. Lo que no ha sido oportuno era que en ese escenario fijara él su posición particular, su visión. Okay. ¿Por qué? Porque la ley de partidos es una pieza que no vendrá a regular al Partido de la Liberación Dominicana, nos va a regular a todos. Vendrá a fortalecer la democracia. Y por tanto, ese proyecto tiene que ser uno que nos convoque a todos. Tiene que ser parte de un gran pacto, de un gran acuerdo de las fuerzas políticas, porque será un instrumento que incluirá o regulará todas las fuerzas políticas del sistema. Estoy de acuerdo con la aprobación de la ley, respaldo la aprobación de la ley. Eso no puede esperar más. Si queremos que esas leyes regulen el proceso electoral venidero, tienen que aprobarse ya, pero tienen que ser parte de un gran acuerdo entre las partes y los actores políticos para sacar una ley en la que todos nos podemos sentir conformes y contestes con los elementos que allí van a surgir. O sea, que eso de primarias abiertas o de primarias cerradas, si son constitucionales o no son constitucionales, es un debate muy interesante. Sí. Sin embargo, el debate interesante tiene que darse que lo que se apruebe, el contenido de esa pieza, sea uno de común acuerdo con todas las fuerzas políticas del sistema. Y recordar que el que está arriba hoy, mañana en democracia no lo estará. José Ignacio, hay una situación que se está dando con la Junta Central Electoral a 2 años y tanto de las próximas elecciones, donde el Pleno anunció ayer que no van a usar los escáneres por ser poco confiables. ¿Dónde nos dejan las elecciones pasadas entonces que se usaron esos escáneres y llovieron quejas a borbotones? Y de cara a las próximas elecciones, donde estamos parados con la metodología que se va a usar para el conteo y la transmisión de los datos de la emisión de los votos. Mira, lo cierto es que no basta con una resolución esbozando que no serán utilizados. Hace falta un empoderamiento de la propia Junta Central Electoral que pueda complacernos a todos más. Una auditoría de la propia adquisición de esos instrumentos, un levantamiento y vamos a decir un inventario de cada uno de esos equipos para saber la condición en el que se encuentran y la viabilidad y la disposición que se puede utilizar esa plataforma que le costó al Estado Dominicano $40 millones. No basta con una resolución, sino que el esfuerzo o profundizar sobre el por qué no se utilizarán debe ir mucho más allá. Yo como ciudadano, no como actor político, como ciudadano, no me encuentro representado en una respuesta simple de que no serán utilizados. El pueblo dominicano merece, la democracia dominicana merece una respuesta mucho más profunda y minuciosa sobre todo el transcurrir de la adquisición de esos bienes o de esos activos hasta el por qué no utilizarlo. ¿Y qué se podrá hacer con ellos? Entiéndase que invertimos $40 millones. 40, 39. Se pueden vender, se pueden disponer para otro propósito, sirven para otra cosa. Es difícil entender que un pueblo pobre como el de nosotros dispusimos de $40 millones de esa manera. Un abuso. José Ignacio, nosotros vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar ya de PRM, de tu candidatura, de tu proyección hacia el futuro del PRM, de cómo van los montajes para la convención el próximo 18 y de todo lo que tiene que ver con el proceso interno. Vamos a una pausa, en breve retornamos, pero antes recuerde que bizcochito esponjoso es la mejor merienda que usted puede poner en la lonchera de sus hijos. Bizcochito esponjoso del grupo Esponjoso con 3 ricos sabores: chocolate, maíz y vainilla. El grupo Esponjoso, una gama de productos
está el pan integral, la avena, la leche, los juguitos, está también la galletita integral, la galletita de avena, la de coco que tanto le gusta al doctor Andrés Enrique, bizcochito esponjoso del grupo Esponjoso, delicia que te absorbe. Vamos a una pausa, en breve retornamos aquí a Políticas Públicas. En la próxima convención del PRM, vota 62 por Juan Mateo a la vicepresidencia nacional. Juan Mateo, un dirigente de verdad. Partido Revolucionario Moderno. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Lo primero es que tenemos que abrazar y hacer cumplir desde la primera hoja hasta la última los estatutos del partido desde el primer día. Si queremos institucionalizar el país, tenemos que comenzar por institucionalizar nuestra propia organización. Y eso debe ser una tarea que no podemos claudicar y en el que todos tenemos que apoyarla. Desde el primer día, el apoyo irrestricto y el apego irrestricto a los estatutos que le han dado formación a este Partido Revolucionario Moderno. ¡Levántate! En mi país, esto es una verdad. Oye lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Cuando un pueblo abre sus ojos y ve la democracia peligrar. Tú lo conoces, el pequeño de papá. Por su dedicación, por su entrega y preocupación por la base de su partido, dale la oportunidad de representarte como subsecretario general del Partido Revolucionario Moderno. Vota 26. Te habla el pequeño de papá. Vota 26, subsecretario general. Mi compromiso es con mi partido y con mi país. Momento de enfrentar la corrupción. Saludos, compañeros. Le habla Andrés Cueto y vengo a hacerle una propuesta de cambio. El PRM que queremos, un partido fuerte, unido, decidido, donde prime la democracia interna, la transparencia y el respeto a las normas estatutarias. Un partido adecuado a los nuevos tiempos, donde la juventud tenga su espacio. Vamos todos juntos a construir el partido que queremos. Por el partido que queremos, Ingeniero Andrés Cueto, presidente. PRM, Comité Municipal Santiago. Trabajando para todos. De regreso a Políticas Públicas, como le habíamos dicho antes de ir a la pausa, estamos con José Ignacio Paliza, candidato a presidente del PRM, y le habíamos dejado ya la bandeja servida
para que nos explique de su proyecto, de cómo va el proceso interno y también de si finalmente el 18 habrá convención. ¿O cómo que finalmente? Sí, okay. El 18 hay convención en el partido. Inclusive las informaciones que tenemos de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención es que ya los procesos se han ido llevando a cabo de tal manera que se pueden garantizar que sean procesos de calidad y que en los próximos días, tal cual el calendario de trabajo se indicaba, para el día 6 propiamente, estarían listos todas y cada una de las etapas de la convención para poder garantizar un proceso a la altura del PRM que queremos y del país que queremos. El próximo 18 hay convención, habrá convención, y será una convención abierta, democrática, participativa, en donde 520,000 hombres y mujeres tendrán el derecho de acudir y donde habrá una inyección importante de dinamismo, sobre todo en las plazas donde hay competencia local, donde hay competencia a posiciones locales, habrá, claro, un mayor nivel de flujo de votantes y de activismo en tal sentido. Nosotros hemos venido desarrollando un arduo esfuerzo de campaña, hemos podido desarrollar hasta la fecha 58 asambleas amplias o grandes encuentros con compañeros del partido, al margen de las reuniones individuales y grupales que hemos ido pudiendo desarrollar a lo largo y ancho de la geografía nacional. Estaremos en el día de hoy en San Luis y en el INVI de Santo Domingo Este, en 2 encuentros que se han proyectado allí. Este fin de semana estaremos en las seccionales del exterior, principalmente en las seccionales de New Jersey, Nueva York y Pensilvania, sábado y domingo. Tenemos también proyectado para la próxima semana encuentros en la provincia de Sánchez Ramírez, Monte Plata, toda la línea noroeste, las 3 provincias de la línea noroeste. Acudiremos y visitaremos también Samaná y tendremos y sostendremos encuentros en algunas regiones, distritos municipales de la gran capital que requiere de nuestra presencia, así como un encuentro en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional este próximo sábado. Estamos esperando en Monte Plata. En Monte Plata estaremos el próximo sábado, no pasado mañana, sino el sábado de la próxima semana. Tendremos un recorrido de todo el día. Okay. A partir de las 8 de la mañana estaremos un recorrido hasta finalizar la tarde, para luego trasladarnos a la capital al encuentro de la circunscripción número 3. Pero tendremos un recorrido de casi recorrer gran parte de la geografía de la provincia, por lo menos los municipios de Yamasá, Monte Plata y Vallaguana. Ok. Paliza, nosotros tenemos un espacio que aperturamos para los dirigentes de la base que no tienen la oportunidad de publicitarse a través de los medios, y Andrés Enrique, Políticas Públicas, y un servidor, Juan Mateo, abren este espacio para que muchos dirigentes puedan promocionar su candidatura. Vamos, señor director, cuando usted lo disponga. Ahí está Luis Cadena, que aspira a secretario general de la zona H. Jesús Vázquez Martínez, secretario general. Ahí está Andrés Lugo, secretario general, vota 6. Andrés Lugo Rich. Ahí está la trilogía. José Ignacio Paliza, Antonio Almonte, Toñito y Darío. Un gran amigo, Darío, aspiran a sus secretarios. Ahí está Domingo Solís, presidente de Santo Domingo Norte, vota 1. Ahí está Rosel Peña, vota 1, secretaria general de la zona C1. La base tiene su espacio aquí en Políticas Públicas. Oh, pero mira quién pusieron ahí, a nuestro amigo Edward Pérez. Un amigo gran. Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, mi amigo, ese, mira, Dagoberto Rodríguez Adames, ese vota 24, ese es del doctor Andrés Enrique, de lo de él. Ahí está Evangelina Sosa, de la mía, esa aspira a vicepresidenta nacional, número 35. Ahí está Kelvin Peralta, vota 2, secretario general del municipio de Santo Domingo, vota 2. Faride Raful, vicepresidenta nacional. ¿Qué número es Faride? Miguel Campos, subsecretario general, voto 89. Miguel Campos. Ahí está Nelson de la Rosa, San Cristóbal, presidente municipal. Nelson de la Rosa. Víctor Atala, 108. Vicepresidente nacional. Ahí está en la trilogía Carolina. Esa es Belgia Soler, que aspira a vicepresidenta nacional, y Carolina a secretaria general del partido. La próxima, señor director. Ahí quedamos. Tenemos un video ahí de Juan de la Cruz, que aspira a presidente de Santo Domingo Norte. Señor director,
téngalo listo para ponerlo ahorita y seguimos aquí con Paliza, Bueno. José Ignacio Paliza. Entonces vamos a hablar de el posicionamiento. ¿Cómo está la candidatura? Mira, no hay duda de que la simpatía plasmada por Luis Abinader y Hipólito Mejía, que inclusive ayer pudimos celebrar una reunión, un encuentro conjunto en Cristo Rey, organizado por el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, ha ido tomando camino y cuerpo a lo interno del PRM, y no tengo dudas de que tanto quienes hablan como la compañera Carolina Mejía nos hemos ido posicionando para poder obtener el mayor respaldo en el proceso convencional venidero. Yo no quiero entrar, ¿verdad?, a hacer puntualizaciones sobre el posicionamiento que tenemos, aun cuando sí disponemos de las herramientas de mercado para poder medir la simpatía que hoy acompaña a los diferentes compañeros, la tenemos y la hemos realizado, porque como joven utilizamos o hacemos política con las herramientas científicas y tecnológicas disponibles. Sin embargo, esto no es un proceso en donde habrá vencidos ni vencedores. Ese no puede ser la naturaleza de esta convocatoria. No debe ser el propósito, sino que debe ser un esfuerzo o una etapa en el que podamos apuntalar aún más el partido y salir todos unidos con miras a hacer del PRM el partido o la organización que soñamos. Necesitaremos después de la experiencia, de las ideas de Gianilda, del doctor Feris, de Andrés Bautista, de los aspirantes a secretario general y de todos los que aspiran a diferentes posiciones para poder relanzar e impulsar más este partido. Por eso no quisiera yo, además quizá no se viera elegante, humilde, que dentro de un ámbito de una familia pues estemos haciendo gala del posicionamiento que se puede tener sobre otros compañeros. Pero sí tenemos la suficiente apoyo hoy para poder ganar la presidencia del partido, digamos, con un margen importante. Paliza, mañana José Ignacio Paliza es juramentado presidente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es el estilo de oposición que tú entiendes que debe de hacer el PRM, o cuál es la oposición que tú entiendes que se merece el PLD? Mire, nosotros tenemos que hacer una oposición diferente a la que se ha proyectado hasta el día de hoy. La rueda de prensa, la oposición no puede desarrollarse desde una rueda de prensa en aire acondicionado en un salón de la capital. Nosotros tenemos que buscar la manera de descentralizar la oposición. ¿Por qué esto así? Bueno, porque en cada rincón del país, en cada barriada, cada callejón, calle, gran ciudad, campito de la República Dominicana, hay problemas que identificar y soluciones que construir. Ahí donde el PRM tiene una estructura organizada, ahí tenemos que hacer oposición. Y si somos 520.000 hombres y mujeres y sabemos que hoy estamos con ciertas desventajas en accesos a medios, a proyectar y difundir nuestras visiones, es cuando más tenemos que coherenciar a esas 520.000 voces para que de manera conjunta podamos proyectar un mensaje de oposición. Imagínense ustedes, si logramos nuclear todo un partido detrás de ese mensaje, entonces la voz y la fuerza de la oposición sería escuchada con mayor nivel de contundencia. Y claro, la oposición tiene que ser vertical y tiene que ser fuerte, pero también tiene que ser útil, porque para poder ganar el poder, para poder construir una alternativa de poder diferente, también nosotros tenemos que buscar la manera de hablarle, no a los compañeros del partido, sino a los compañeros y a una sociedad que está allá afuera, que no milita en partidos y que se siente distanciada de la política. A ellos, esa ciudadanía quiere soluciones, esa ciudadanía quiere construcción de soluciones. Y el PRM tiene que ayudar y colaborar es la suerte de ellos en la construcción de los grandes proyectos nacionales. El PRM también tiene que inaugurar una oposición que sea constructiva y que sea útil cuando lo amerite. Ahora, en el esfuerzo de proyectar oposición, y justo ahora que salimos del acto de rendición de cuentas del presidente, es un buen momento de poder brindarles a ustedes un ejemplo de cómo nosotros intentaremos proyectar esa oposición. Miren, antes que convocar al partido a una rueda de prensa y leer un documento como tradicionalmente siempre se ha hecho, o que un líder nacional proyecte su visión sobre el discurso, que debe hacerse así. Tomemos el ejemplo de lo que sucedió en los Estados Unidos hace apenas un par de semanas, cuando el presidente Trump en el discurso del Estado de la Unión, State of the Union, que es similar a la rendición de cuentas que se hace aquí el 27 de febrero, cómo el Partido Demócrata respondió a
a ese discurso del presidente. ¿Qué hizo? Bueno, buscó dentro del mercado electoral norteamericano una figura que pudiera plasmar mejor el mensaje que querían enviar. Un joven de 37 años, diputado al Congreso, por cierto, representante de una familia liberal, de las más liberales dentro del esquema del Partido Demócrata, que son los Kennedy, Joe Kennedy, de un estado del noreste de los Estados Unidos, y entonces entendieron que ese era el mejor exponente para responderle. No le respondió el presidente del Partido Demócrata, no le respondió Hillary Clinton o Bernie Sanders, sino que le respondió un exponente joven del partido. ¿Dónde le respondió? Buscaron el taller de mecánica de la universidad, de una universidad del estado o de la circunscripción que él representaba en Massachusetts. Junto a jóvenes universitarios y la estructura del partido. Exacto. Y en un mensaje cargado de simbolismo, porque inclusive el lugar donde se celebró tiene una razón de ser, respondieron el discurso del presidente Trump. Nosotros tenemos que experimentar dentro del PRM soluciones o formas de esa naturaleza, que nos conecten mejor no solamente con nuestra militancia, con los que no militan en partidos, con los jóvenes, con las mujeres, con los incrédulos. Y tenemos formas inteligentes y dinámicas de poder hacer oposición y poder construir mensajes que generen mayor nivel de impacto en la gente en sentido propio y que mande la señal de que este es un partido diferente, con actores diferentes y que podamos proyectar imágenes diferentes. Porque en el caso de Joe Kennedy, que mucha gente no sabía que había un Kennedy participando en política, de las cosas que hizo el Partido Demócrata fue proyectar 4 o 5, una semana antes, la información de quién respondería. ¿Cuál era el perfil de ese joven? ¿Dónde había estudiado? ¿Cuál era su recorrido? ¿Cómo había dedicado 3 años a trabajar en el Cuerpo de Paz en República Dominicana haciendo obras de acción social? Aquí, sí. Y entonces también utilizó el momento para proyectar el liderazgo de un joven nuevo. Imagínense nosotros poder hacer lo mismo con jóvenes de talento que tenemos en diferentes partes de la geografía nacional y poder no solamente responder un discurso, sino también ir proyectando las nuevas figuras o el nuevo relevo del Partido Revolucionario Moderno. Pero mire, hay sectores aquí, tanto del PLD como no del PLD, que dicen que en el país no hay una oposición. Dicen, hace falta la oposición. Yo a veces digo, bueno. No hacemos oposición. No hacemos. ¿Y qué es lo que se llama oposición? No, nosotros hacemos oposición. Lo que pasa es que no estamos sabiendo comunicar la oposición. Porque hay gente que cree que oposición es quemar y hacer desorden. No, ya eso son otros tiempos. Hay gente que tiene ese criterio. Así es. Pero entonces, tú ya en la presidencia del partido vas a hacer ese tipo de oposición. Pero le explico a ustedes, inclusive para poner más ejemplos sobre la mesa, de qué debemos hacer para fortalecer la oposición. ¿Okay? Tenemos desventaja para comunicar la oposición, porque inclusive los medios de comunicación están en manos de un eso no tiene nombre. Pero perfecto. Pero ¿cómo es posible? Con un presupuesto de 6,000 millones en un año para prensa, tiene que dar. Pero miren ustedes, dirigentes del partido, ¿cuál es la cuenta oficial del PRM en Twitter? Ninguna. O en Instagram, o en Facebook. Las tenemos. Pero tenemos una página web que sea, tenemos una, pero que esté dinámica y que se actualice de manera constante de forma diaria. Tenemos una aplicación para que los celulares inteligentes, una sociedad que tiene 10 millones de celulares, y si somos 520,000 militantes, debemos tener 520,000 celulares activos. Hay una aplicación para que cualquiera de nosotros pueda accesar y ver la línea del día sobre tal o cual tema. Hay cosas tan sencillas que no valen dinero como la de nosotros homogenizar el uso de las redes sociales, los espacios del partido, y desde allí comenzar a fijar posiciones. Si hay 5 millones de dominicanos con una cuenta en una red social y es gratis, virtualmente gratis, la publicación en redes sociales, ¿cómo no tener un departamento de información y bien unido a informática que podamos utilizar las redes sociales? Hoy no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer una oposición fuerte si la posición que fijó ayer el partido, muy buena, muy interesante, por cierto, y muy real, si no la tenemos como una plataforma muy nuestra para poder proyectar y difundirla entre los compañeros del partido? Y que a su vez los compañeros salgan de los municipios, en los pueblos. No tenemos ni tan siquiera homogenizado nuestras redes sociales. Cosas tan sencillas y certificadas,
para que la gente sepa que son las institucionales. Eso es para tener un equipo trabajando en eso, inclusive los domingos, en la tarde. Diario, sí, eso porque ahí hay cosas que hay que tirarla el domingo y no puede ser un equipo que esté en eso. Claro, y son muchas otras cosas las que tenemos que hacer hay para fortalecer el mensaje de oposición, que no necesariamente necesitan de gran esfuerzo, pero que sí están ahí por ser vida y por ser suplidas. Hay un tema que está en el ambiente que tiene un veto constitucional, que es la reelección. Tú que estás en el Congreso, ¿cuáles son los aires? Se sabe que en el Senado la corriente del presidente tiene mayoría. ¿Cuáles son los movimientos que se están vislumbrando que pueden haber? La Constitución de la República prohíbe la reelección. La reformamos hace apenas un par de años. Se reformó para posibilitar un periodo y posibilitar al propio presidente una oportunidad más. Y creo que eso no es un tema que ni tan siquiera deberíamos nosotros conversar, porque está prohibido. En mi casa, cuando yo venía creciendo, decir mentira era una de las reglas de mi casa, era que no se podía decir mentira. Y entonces nunca discutíamos en mi casa cómo podíamos nosotros decir mentira o cómo podemos hacer que la mentira no fuera bien vista por mi padre. La mentira era prohibido decir mentira. Porque entonces, en este caso yo creo que es un tema que no debe discutirse, está prohibido. Debemos respetar la Constitución. La Constitución de la República es un instrumento que debe tener tranquilidad y que debe de generarse mayor estabilidad a la Constitución, que es un tema pendiente de República Dominicana, y un documento como la Constitución. Los famosos candados que propuso Leonel, que nunca se lo aprobaron. No, y que nunca lo propuso tampoco, porque no conozco uno de los candados que haya puesto. Pero tenemos que buscar la manera de respetar la Constitución de la República, porque es un instrumento que hay mucho más allá. Y yo estoy convencido, porque inclusive el discurso del presidente, yo lo noté así, que la intención es respetar la Constitución de la República. Porque aquí hay un argumento que usan mucho. No, el presidente tiene que aspirar para que no lo dejen solo. Yo eso de dejar solo nunca lo he entendido. Eso es mentira. No. Eso es mentira. Mire, mientras aquí en la República Dominicana el presidente de la República es el que maneja el presupuesto. Y tiene un lapicero para firmar decretos y hacer muchísimas cosas. Aquí nadie deja solo ningún presidente. Pero el presidente le andan todo atrás hasta el último día. Pero vámonos también a mercados electorales mucho más sofisticados. En los Estados Unidos el presidente Barack Obama, que se sabía desde antes de ser presidente que no podía aspirar por más de 2 periodos y que terminaría en 8 años, porque casi todos los presidentes son reelectos, terminó con una popularidad mucho más alta que la que había tenido en el ejercicio de sus propias funciones, y no fue abandonado, sino que fue acompañado. Era la figura central y fundamental para que el Partido Demócrata pudiera proyectar una candidatura propia y hacerla ganar por los altos niveles de popularidad. Entonces tampoco eso es un argumento. Pero yo prefiero no hablar del tema, porque para mí está prohibido. Está cerrado. José Ignacio, es imposible hablar de paliza y hablar de PRM y de Congreso sin que se hable de Puerto Plata. ¿Cómo está Puerto Plata hoy en día a nivel de obras públicas, a nivel de esa bonanza que señaló el presidente? ¿Ha llegado a Puerto Plata esa bonanza? ¿Y cómo está el tema de la carretera de 4 carriles? Si el gobierno se limitó a hacer un arreglo o si hay un proyecto de darle una autovía mucho más viable a Puerto Plata. Mira, uno de los escollos que Puerto Plata tradicionalmente exhibió y que se vendía inclusive en el gran liderazgo nacional para representar lo que era Puerto Plata, era que los puertoplateños no nos poníamos de acuerdo, que era una sociedad dividida y que el liderazgo de Puerto Plata era una sociedad en contraposición. Eso, si quizás fue cierto en algún momento, se logró superar y eso hoy se exhibe una realidad totalmente diferente. Y el liderazgo que tanto empresarial, social, comunitario, deportivo, exhibe hoy una unidad muy monolítica alrededor de lo que son sus intereses fundamentales. Y eso ha permitido que en la caída estrepitosa que vivió Puerto Plata hace algunos años, se haya podido revertir
la tendencia, y Puerto Plata vive hoy un momento de crecimiento, tanto en la recepción de turistas como de inversión. Inclusive, los principales inversionistas hoy, o de los principales inversionistas en diferentes ámbitos, sobre todo en el sector turístico, que hoy corre por las venas de Puerto Plata, son puertoplateños. El propio puertoplateño, del sector privado puertoplateño, ha creído en el futuro del destino y está hoy invirtiendo dinero. Y el crecimiento o ese rum que usted oye de forma positiva en todos los rincones del país por Puerto Plata está muy vinculado a ese proceso de unificación de criterios y de esfuerzos que se ha impulsado desde el sector privado fundamentalmente, y que también los actores del sector público lo hemos ido acompañando. Y les invito a ustedes a venir a conocer Puerto Plata, porque hemos apuntalado un gran esfuerzo de diferentes vertientes para poder llevar a Puerto Plata donde hoy está. De hecho, Puerto Plata es una provincia que yo tengo muchos amigos y que me fascina. No, y que Puerto Plata sí hay obras pendientes, muy necesarias, que son lo que van a afianzar más ese proceso o ese recorrido que hoy llevamos. Fundamentalmente el de sus vías de comunicación, tanto la ampliación de la carretera Puerto Plata-Navarrete, que tiene ya un tiempo importante intervenida y que hace que el tránsito hoy sea muy difícil, están avanzando, muy duro, pero sí está avanzando. Hay que recordar que también Puerto Plata tiene 3 meses de lluvias intensas, y eso ha ido haciendo que el ritmo haya disminuido, como también la construcción o la recuperación de la carretera Puerto Plata Santiago vía la turística, la antigua carretera Luperón, también ha sido intervenida. Son obras necesarias porque estaban en un estado crítico, muy crítico. Sin embargo, en adición a esas 2 vías, que son las tradicionales, nos se ha ido proyectando la idea, y Puerto Plata ha ido uniendo esa idea, de que necesitamos un nuevo trazado. Resulta que la ampliación de la carretera Puerto Plata-Navarrete, que yo he sido de los exponentes principales para que se haga por diferentes razones, mejoraría el flujo y el tiempo hacia el destino. Sin embargo, no cortaría la distancia. Se habla de un nuevo trayecto, un nuevo trazado de vía que cortaría la cordillera septentrional hoy y que conectaría Tamboril, o la circunvalación, el cruce de Tamboril, con Puerto Plata en un trayecto menor a 30 kilómetros. Wow. Sería llevarla desde los 80 kilómetros hoy que tiene la carretera Puerto Plata-Navarrete a 30 kilómetros. Por Tamboril, a menos de 30 kilómetros. Y haría un trayecto de apenas 20 y tantos minutos, conectando Puerto Plata con Santo Domingo en 2 horas y conectando con el Cibao Central en menos de 30 minutos. ¿Por qué hoy es importante esa vía y no se proponía antes de las otras vías? Porque las otras vías son también muy necesarias y no se autolimitan. Tendría que construirse o recuperarse la carretera Puerto Plata-Navarrete, porque une a la circunscripción número 2 de Puerto Plata, une la terminal de cruceros con Puerto Plata, la nueva terminal de cruceros, y une también el puerto de carga con el tránsito de carga por hacia el Cibao Central. La línea noroeste. Claro, eso era una vía obligada a su recuperación y hoy se está recuperando. Pero en adición a esa, hace falta un nuevo trazado que se ha ido proponiendo. Hay grupos del sector privado, inclusive interesados en poder participar en asociaciones una concesión, sí, o en un acuerdo público-privado, sí, que teniendo vías alternas para poder llegar a Puerto Plata, es también inteligente que se pudiera llegar a hacer un acuerdo público-privado, porque la gente tendría la opción de ir o por la privada o ir por pagando o sin pagar. O pagando o sin pagar. En eso pero las sin pagar serían vías de primer orden, como están hoy recuperadas. En eso hay que tener cuidado, José Ignacio, porque nosotros que ayer transitamos la vía Samaná, Santo Domingo, Samaná, no encontramos que ya hoy subieron el peaje. No. Pero vamos a ver, yo estoy hablando, las asociaciones públicas privadas en todo el lado del mundo se han hecho y son muy exitosas. Ahora bien, a mí no me hablan de peaje sombra. Ni me hablan de peaje sombra, ni tampoco es el mismo caso. Porque la vía alterna para ir a Samaná hoy tomaría 5 horas, que es vía San Francisco de Macorís, la vía tradicional, o vía Cotuí, que no sé ni cómo está, si está muy mal. Está ahí muy siempre malas hay problemas. Por tanto, no es el mismo ejemplo, porque lo que estamos hablando es de una diferencia de 30 minutos a 1 hora, que es la otra vía. O sea, no es necesariamente la misma condición. Pero las asociaciones público-privadas son buenas siempre que se hagan en condiciones que favorezcan al consumidor en sentido colectivo y al Estado,
que es el garante de los... No, ese atraco que hicieron ahí. No, la carretera Puerto Plata-Samaná no tiene ni pie ni cabeza. Un peaje carísimo, y aparte de eso, un sombra que le pagan todos los años más de 2.500 millones. Y que ellos lo suben cuando le parezca. Ese modelo no es replicable, entiéndase. Es una modalidad similar la que se propone, pero no con las condiciones que se ha establecido. Usted puede estar seguro que como senador de Puerto Plata, que fomento la idea de que se construya esa vía, no estaría bajo ninguna circunstancia, y pueden guardar mi intervención aquí, conforme a gusto o respaldaría un proyecto con las condiciones financieras de la carretera. Entonces, de Samaná. esa vía iría por Tamboril, cortándola, y saldría en las cercanías de Playa Dorada. Muy bueno. Sí, muy bien. ¿Y la inversión, cómo está en Puerto Plata? La inversión privada y extranjera. No, como te he dicho, ha habido un repunte en materia de inversión. Se han ido recuperando parte de las plantas hoteleras de Puerto Plata y del propio Playa Dorada, que se encontraban en cierta manera en un estado, algunas cerradas, cierto, en estado deplorable. Hay inversiones interesantísimas que se han ido proyectando en la zona de Sosúa, por ejemplo, la marca Gansevoort, que es una de las cadenas de hoteles de alta gama de la ciudad, inclusive en la ciudad de Nueva York, de las islas de las Bahamas y demás. Se ha instalado allí con un hotel de altísimo nivel. Se está proyectando la construcción ahora de una segunda y posiblemente de una tercera terminal de cruceros en una de las bahías de Puerto Plata, de las empresas competidoras de Carnival, lo que equivaldría a decir que en los próximos años Puerto Plata podría estar recibiendo millones de cruceristas anualmente. Y eso es un dato interesante porque es producto del grado de satisfacción de los clientes cruceristas de Carnival con el destino. Se está también haciendo inversiones en diferentes áreas. La verdad es que Puerto Plata anuncia un recorrido interesante para con el futuro. Tiene un resurgir. Ha ido resurgiendo en los últimos años porque no ha sido un crecimiento violento, que también es algo interesante. Ha sido un crecimiento paulatino, con pausa, y eso hace que el crecimiento sea más sostenible en el tiempo. Porque cuando te cuesta hacerlo, cuando tú vas creciendo, dándote cuenta de los errores que vas cometiendo y tienes capacidad de corrección, entonces no tienes golpes fuertes como los que vivimos, que siempre hay en toda industria, en toda empresa, siempre hay un momento de un golpe, de un shock importante, y cuando tú creces muy rápido, tienes que tener el cuidado de que puede surgir en cualquier momento un golpe. José Ignacio, ¿cómo ha asimilado tu familia este de repente de un senador que tenía su estructura armada y su agenda bien colocada, ahora a un político activo 24/7, sobre todo tu esposa? Muy dura porque yo soy joven, yo tengo 36 años de edad, acabo de casarme hace 2 años, tengo un hijo que el miércoles cumple 7 años, cumple un año, perdón, el día 7 cumple un año, 7 de marzo cumple un año, y es muy difícil, no solamente para ellos, para mí también lo es. Las ausencias, la distancia, lo importante de la vida al fin y al cabo son ellos, son esas cosas que uno, muchas veces tu carrera, tus sueños, tus pasiones afectan mucho las cosas que en realidad tienen hasta más importancia que es esa, pero uno va haciendo un esfuerzo, un sacrificio de conciliar agendas, de dedicar tiempo, de poderse dividir. Yo también intento trabajar, ayudar a mi familia en los negocios, cada vez menos, pero en los negocios de mi familia, porque de algo hay que vivir. De la política es muy difícil vivir si usted quiere ser decente. Y bueno, es una combinación de cosas a atender que tienen también mucha importancia. De sacrificios. Pero no es fácil, Juan, y este mundo, como tú lo sabes, no es fácil. Yo llegaré hoy posiblemente a mi casa en Puerto Plata pasadas las 12 de la noche, porque vivo allí, y entonces nada, uno va caminando como puede. Pero es un sacrificio muy fuerte para ellos y para nosotros. Finalmente, ¿cuál es tu mensaje final a la militancia del PRM? Bueno, que lo que está en juego no es mi candidatura, ni es la candidatura de Carolina, ni de ningún compañero de manera particular, ni de Juan, que aspira a vicepresidente. Lo que está en juego aquí es el cambio de visiones, de formas y de momentos. Cambio no de simples de dirigentes, sino de la forma en la que vemos las cosas. Y por tanto es una invitación la que se hace desde el Partido Revolucionario Moderno, que es el único partido que se ha atrevido a impulsar
en estos tiempos un proceso de renovación interna a participar, porque en la medida en la que podamos inaugurar una forma diferente a lo interno del partido, también tenemos la capacidad de comunicarnos mejor con la gran ciudadanía que espera un cambio en el gran país o en la dinámica del Estado. Y nosotros queremos eso, queremos alcanzar el poder desde el PRM, pero para cambiar el país. Y ojalá nosotros podamos comenzar a lo interno del Partido Revolucionario Moderno a crear esa dinámica y ese espíritu interno que nos pueda llevar posteriormente a hacer lo propio desde el Palacio Nacional con uno de los candidatos nuestros, de los líderes que impulsaremos para tales propósitos. Así que gracias a ustedes por estar aquí y ojalá antes de culminar el proceso también podamos tener la oportunidad de... Sí, cómo no. Paliza, nosotros te agradecemos esa visita. Y sé que el doctor Enrique me había invitado antes, pero lo había fallado y entonces ayer rápidamente rectificamos nuestra ausencia. Satisfecho de tu presencia aquí, decirte que estamos orgullosos de compartir partido, generación. Yo un chin más avanzado que tú, pero al fin generación. Gracias a ustedes por estar ahí en sintonía como fieles televidentes de su espacio Políticas Públicas. Nos vamos y lo dejamos con un video de un amigo que lo envió ahí. No queremos quedarle mal esta noche en el 88.5 de Estudio Soberanía Popular y a la diáspora buen provecho. Buenas tardes.